hermanos. Nosotros iniciamos, como ya lo escuchamos en los anuncios, y desde el domingo pasado estamos informando que vamos a estar trabajando una nueva serie aquí en nuestra iglesia. Una serie que va a tener una duración más o menos de 3 meses, quizás un poco más, y que lleva como título La silla y el camino, una fe aterrizada. Y esta serie va a estar basada en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Éfesos. Así que la recomendación pastoral es que usted y su familia puedan leer toda la carta de Efesios. Recuerden, es una carta. Así que como carta hay que leerla toda. Y llegar cada domingo acá con toda esa carta leída, y ya cuando el predicador vaya a exponer el texto, usted pueda tener una mayor claridad y un mejor panorama de lo que se va a tratar y del contexto. Hoy nos corresponde trabajar el capítulo 1, versículo 1 hasta el 14. Entonces, yo le voy a pedir que usted se ubique allí, por favor. No vamos a leer el texto todavía, téngalo ahí. Efesios capítulo 1, versículo 1 al 14. Y vamos a estar trabajando el título Una fe aterrizada. La iglesia es bendecida. Y como toda serie, yo le voy a pedir a usted que tenga un poco de paciencia conmigo en esta mañana. Porque como cada vez que se va a iniciar una serie, se debe contextualizar. Más si vamos a hablar de un libro o una carta, como en este caso, hay que contextualizar, mostrar todo el panorama para que podamos entrar con confianza y entender qué es lo que el autor nos quiere comunicar. Así que vamos a tener una introducción un poco extensa en esta mañana para entender la carta. Así que no se preocupe, no lea todavía el texto. Vamos a hablar de la iglesia, vamos a hablar de la ciudad y vamos a hablar de la carta como tal. Así que comencemos diciendo que cuando vamos a predicar sobre la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, nos ayuda que esta iglesia nos muestra en la escritura mucha información sobre ella misma. Por ejemplo, en el libro de los Hechos encontramos mucha información y muchos detalles importantes. Está la misma carta que vamos a estudiar, y en el libro de Apocalipsis nosotros encontramos en el capítulo 2 también información sobre esta iglesia. Tenemos que decir de la ciudad que Éfeso fue una de las ciudades más importantes de Asia Menor a nivel comercial, político, cultural y religioso. Pero también fue una de las ciudades más idólatras del imperio. Esta ciudad se jactaba de ser llamada la guardiana del templo de la gran diosa Diana o Artemisa, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Éfeso era el lugar de la adoración al emperador. Fue una ciudad cosmopolita, una ciudad de peregrinaje, muchos llegaban. Desafortunadamente fue un lugar de prostitución. Ahí estaba la diosa Diana, considerada la diosa de la fertilidad, entonces se promovían muchos actos de prostitución. Y fue un lugar de florecimiento del ocultismo. Pero no todo fue malo en Éfeso, porque en medio de esta ciudad nace esta iglesia. Una iglesia que fue privilegiada. Y en esta iglesia sirvieron Pablo como predicador. Hechos 19 nos da detalle y nos dice que Pablo estuvo allí por 3 años, fundador y predicador. Apolos,
un varón elocuente, poderoso en las escrituras, de espíritu fervoroso, un gran apologeta en las controversias con los judíos. Hechos 18. Esta iglesia fue pastoreada por Aquila y Priscila y también por Timoteo. Fue la sede principal del ministerio del apóstol Juan. Más de la mitad de la vida del ministerio del apóstol Juan la dedicó al pastoreo de esta iglesia. Además de eso, esta fue una comunidad que vio el obrar de Dios de una forma directa. Aquí Dios hizo milagros extraordinarios por medio de Pablo. Por ejemplo, llevaban la ropa de los enfermos y se curaban, y los espíritus malos salían. Hechos capítulo 19, versículo 12. Los brujos se convertían y traían sus libros y los quemaban. Hechos capítulo 19, versículo 19. Había tal convicción de pecado que los confesaban y se arrepentían. Hechos capítulo 19, versículo 18. Y esta es una iglesia elogiada por su fe y por amor a todos los santos. Efesios capítulo 1, versículo 15. Es decir, en la iglesia de Éfeso nosotros podríamos decir que sucedió lo que llamamos hoy un gran avivamiento. Éfeso vivió entre la manifestación del poder de Dios y la resistencia de las huestes de maldad al evangelio de la gracia. Esta es la iglesia a la que Pablo le está escribiendo. Ahora, la carta como tal. La carta a los Efesios enfoca la responsabilidad del cristiano de andar según su llamamiento celestial en Jesucristo. Pero también enfoca la estimulación a la iglesia, al cuerpo de Cristo, hacia la madurez en él. Pablo presenta en la carta que aun cuando el cristiano ha sido bendecido con todo tipo de bendición espiritual en los lugares celestiales, la guerra espiritual sigue siendo una experiencia cotidiana del cristiano en el mundo. Es decir, el mundo invisible y espiritual, ese que está más allá de nuestros sentidos físicos, Pablo en la carta nos va a decir que es la región donde se vive el auténtico discipulado cristiano. Ese es el campo de batalla. Por tanto, el auténtico discipulado comienza con una comprensión teológica. ¿Dónde? En la silla. Y una comprensión teológica de la obra de Dios, de su amor y de su gracia en favor del pecador. Así que, hermanos, el auténtico discipulado de la iglesia debe empezar allí, en la silla, sentados, comprendiendo las verdades del evangelio. Esta carta tiene dos grandes divisiones. Tiene la expresión teológica, que va del capítulo 1 hasta el capítulo 3, y es lo que se considera como la ortodoxia, es decir, el conocimiento. Y tiene la formulación práctica, que va del capítulo 4 al capítulo 6, que es la ortopraxis, es decir, la acción de lo que se escucha. La primera parte, es decir, la ortodoxia, los primeros 3 capítulos, describen lo que Dios hizo en Cristo. Y la segunda parte enfatiza el hecho de lo que debe pasar en la vida de los cristianos en base a lo que Dios ha hecho en Cristo. Es decir, lo segundo es el resultado de lo primero, causa-efecto. Y en toda la carta el apóstol va a responder 2 preguntas. Número 1, del capítulo 1 al 3, él va a responder la pregunta: ¿cuál es la obra de Dios en nosotros? Y del capítulo 4 al 6 va a responder la pregunta: ¿cómo vivimos a la luz de esa obra en un ambiente pagano, idólatra y espiritista? ¿Listo?
Hay una pauta hermenéutica para leer la carta y es el título de nuestra serie, La silla y el camino. Esa es la pauta hermenéutica. ¿Por qué? Bueno, la silla, esta propuesta la sacamos de la mención que se hace en el capítulo 2, versículo 6, donde dice que nos sentó con Cristo. Y esa condición que menciona el texto de estar sentados, es decir, en la silla, no solamente es una posición en Cristo, sino que también es una disposición a la instrucción. Sentados para estar dispuestos a que nos enseñe. La experiencia cristiana empieza con una disposición al discipulado. Tal como el pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto, ellos van al monte y en el monte lo primero que reciben es instrucción, discipulado. Entonces, la primera pregunta, amados hermanos, que un creyente, que un cristiano se debe hacer, no es ¿qué hay que hacer? No es, pastor, aquí estoy, ¿qué vamos a hacer? La primera pregunta que un cristiano se hace es ¿qué hay por aprender? Y creo que nos pasa mucho. Queremos y buscamos más el querer hacer que el querer aprender. Y es domingo de confesión. Ustedes saben que para mí los domingos son de confesión. Yo soy fiel testigo de eso. Por ejemplo, yo deseo, siempre lo he deseado, pero no se me da, aprender a tocar algún instrumento, aprender a tocar el piano. Y yo le dije a nuestro hermano Edwin, está por allá, como es el profe, le dije, Edwin, hermano, yo siempre he querido, necesito que me enseñes, pues te voy a poner una condición. Facilita para ti, Edwin, una sola condición. No me vas a enseñar los nombres de las teclas, bemoles ni nada de eso. No me vas a enseñar técnica y mucho menos me vas a poner a hacer ejercicios para la casa. Enséñame 5 canciones y ya. Eso es lo que yo necesito. Dime dónde pongo los dedos y ya. Y claro, Edwin se negó a la noticia para mí. Y Edwin me dijo, tienes que sentarte en la silla para aprender. Así somos. Queremos a veces desestimar lo que es importante. Queremos el aprender, pero de una forma no sacrificada. Queremos es que nos pongan a hacer y así no funciona la experiencia cristiana. Recordemos que el Señor Jesús, antes de que los discípulos fueran enviados a hacer, debieron pasar 3 años a su lado día y noche. Y después de ese tiempo de discipulado, entonces fueron enviados a hacer. Pero Pablo nos dice que la experiencia de fe no se gasta aquí en la silla. La fe es un camino para caminar, es decir, existe una comprensión teológica y es necesaria, sí. Pero también existe una disposición o una dimensión práctica, porque la teología se vive en el contexto. Esa es la silla. La otra propuesta es el camino. Y esta es tomada del verbo andar, que encuadra las 2 grandes secciones prácticas de la carta a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6. Es decir, el andar, el caminar, siempre va a estar determinado por lo que escuchamos en la silla. ¿Sí? ¿Sí captan la coherencia de Pablo? 3 capítulos en la silla y 4 capítulos. Ahora que ustedes saben esto, caminen conforme a esto. Esa es la estructura de la carta. Pero Pablo dice que la experiencia de fe tampoco se agota en el camino, porque el caminante nunca ha superado ni superará la disposición a la silla.
siempre tendrá que hacer altos en el camino, sentarse, escuchar y seguir caminando. Entonces, Pablo nos dice que hay una relación dialéctica, es decir, un constante diálogo entre silla y camino. Ahora sí, con esa breve, corta, pero tan sustanciosa introducción, leamos el texto. Efesios capítulo 1, versículo 1 al 14. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de su gracia, de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en el Espíritu, en Él, con la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Padre, esta es tu palabra. Ella es viva y eficaz. Que tu palabra abra nuestros corazones y que nuestros corazones se abran a tu palabra. Bendice a tu iglesia con el estudio, Señor, de esta carta. Ayúdanos a comprender las verdades teológicas y a vivir conforme a ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esto que acabamos de leer es un himno. Pablo dice bendito o alabado. Es decir, es un himno que se canta desde la cárcel. Si lo contextualizamos, es como si Pablo nos estuviera diciendo desde la prisión: oye, te hablo desde la prisión. Yo añadiría la frase Wilson Mañoma, faltó ahí. Pero es lo que está pasando. Pablo está escribiendo, está hablando desde la prisión. Y en este texto, el apóstol alaba o bendice a Dios por el hecho de habernos bendecido. Y esa palabra bendecido es salvado en Cristo. Entonces, lo que acabamos de leer es un himno al Dios de la salvación. Y el apóstol nos habla desde la prisión diciendo: hermanos, les voy a cantar lo que Dios ha hecho para que ustedes después se unan a este canto. Vamos, 1, 2, 3, canten conmigo. Eso es lo que Pablo está proponiendo. Y esta canción contiene 3 estrofas. Del capítulo 1, versículo 3 al 6, una estrofa. Versículo 7 al 12, la segunda estrofa. Y versículo 13 al 14, la tercera estrofa. Pero, si es una canción, uno tiene que hacer la pregunta: ¿qué es lo que Pablo canta? ¿Y cuál es el tema de su canción?
Bueno, Pablo canta a Dios por el hecho de haberlos bendecidos en Cristo. Canta que los eligió, los predestinó, los redimió, les reveló el misterio, les dio herencia y los selló con su Espíritu Santo. Eso es motivo para cantar, ¿o no? Y lo primero que Pablo comienza mostrándonos en el texto, en el versículo 3, es un resumen de todo lo que va a exponer en el resto de los versículos. Pablo va a afirmar que somos bendecidos, pero él primero quiere que tengamos conciencia clara, que aprendamos en la silla cuál es la bendición que hemos tenido y qué es bendición. ¿Dónde hemos sido bendecidos y con cuánta bendición hemos sido bendecidos? Es lo primero que Pablo quiere que comprendamos antes de desglosar todas las bendiciones. Entonces, Pablo comienza diciendo el lugar de la bendición en Cristo, en los lugares celestiales. Y cuando Pablo dice en Cristo, quiere aclarar algo, porque para nosotros Cristo ha llegado a ser un nombre propio. Para Pablo y sus lectores, Cristo era un título del griego Christos, el paralelo Mesías en el hebreo, Mesías. Es decir, el apóstol Pablo, cuando dice bendecidos en Cristo, está vinculando intencionalmente a Jesús con las expectativas mesiánicas del pueblo de Israel expresadas en el Antiguo Testamento, especialmente en Ezequiel capítulo 34. Y este texto implica que la espera terminó. Cuando él dice en Cristo, con Jesús, la espera terminó. Que la historia ha llegado a su clímax, que Dios ha cumplido y que ahora asistimos a un tiempo lleno de esperanza. En Cristo. Después dice en lugares celestiales. Y aquí vamos a comprender un aspecto teológico muy importante. En el griego dice en los celestiales. No está la palabra lugares. En los celestiales. Y esta es una expresión que se usa 5 veces en la carta. Capítulo 1, versículo 3 y versículo 20. Capítulo 2, versículo 6. Capítulo 3, versículo 10. Y capítulo 6, versículo 12. Y esta frase en los lugares celestiales ha sido entendida por nosotros los creyentes como que hace referencia al cielo. Literalmente como el espacio de bendición. Y la concepción que nosotros los cristianos tenemos, que el Señor nos ayude a entender esto hoy, es que hay 3 cielos. ¿Sí o no? Es lo que entendemos. Hablamos de el cielo atmosférico, es decir, este que vemos aquí a simple vista. Hablamos del cielo astronómico, el que no vemos y que es donde están los astros, y algunos dicen que allá manda Satanás y que allá él tiene su trono, y esto es una mala interpretación de Daniel capítulo 8. Y nosotros los cristianos decimos que el tercer cielo es ¿dónde? Ok. Y a veces oramos para que nuestra oración llegue ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Esta forma de ver las cosas, hermanos, no ayuda a comprender lo que Pablo está diciendo. Para nada. Y yo quiero sugerir una solución provisional. Para Pablo, cualquier lugar en donde el creyente se encuentre es celestial. Y también ese lugar donde el creyente se encuentra es el escenario para la lucha espiritual. No es una invitación al descuido, sino a estar alerta. En lugares celestiales, tal vez Pablo quiera decir que el cielo ha bajado a nuestro encuentro, de que Dios en Cristo ha unido cielo y tierra. No es casualidad que Pablo cante con tanta vehemencia detrás de los barrotes de una cárcel, bendito sea. El lugar, en Cristo y en los celestiales.
Lo segundo que Pablo nos menciona es cuál es la naturaleza de la bendición que hemos recibido. Es espiritual. Y la bendición es espiritual no porque está en contra de lo material, eso sería platonismo. Es espiritual porque procede de Dios, que es espíritu. Es decir, la bendición no es algo etéreo, abstracto, indeterminado, por allá en las nubes, sino que es algo concreto y material. Hermanos, la bendición se materializó. Y lo vamos a ver mucho más adelante con la encarnación de Cristo. Y el argumento de Pablo en la carta tiene que ver con la vida cristiana aquí en la tierra, en lo material y no con la vida más allá del sol. La Biblia no rechaza el mundo material, lo afirma. Lo que la Biblia rechaza es el materialismo. Eso sí lo descarta. Pablo nos dice, ¿dónde hemos sido bendecidos? Nos ha dicho en dónde hemos sido bendecidos y ahora nos dice con cuánta bendición hemos sido bendecidos. Y él dice, con toda. Hermanos, en Cristo estamos completos. Hemos sido elegidos, predestinados, redimidos. El misterio ha sido revelado. Somos herederos y ahora sellados con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Pablo está diciendo, en Cristo el ser humano haya plenitud y eso es motivo de alabanza. Pensemos en algo. ¿Qué es bendición? ¿Qué es bendición para nosotros los cristianos? Porque algo pasa en la comprensión de este asunto de bendición. Yo voy a utilizar una frase o un párrafo de nuestro hermano René Padilla. Y René Padilla dice así, abro comillas, que la bendición, según la iglesia, son los bienes materiales, incluyendo la riqueza, la fama, el éxito personal y la salud física. Y René Padilla dice que este es un evangelio Made in USA que está hecho a la medida de nuestro tiempo. Para los teólogos de la prosperidad, la bendición de Abraham en Génesis capítulo 12 es igual a casa, carro y beca. Pero si nosotros evaluamos la interpretación de esto a la luz de este mismo texto en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, versículo 8, nos dice cuál era la bendición de Abraham. Mire lo que dice. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, según este texto, ¿qué es la bendición de Abraham? ¿En qué consiste? Exacto, ya lo dijeron. En el anuncio del evangelio que recibió. Iglesia, la bendición es el evangelio. El evangelio sí es una propuesta de bendición para el ser humano. Y esta propuesta no tiene que ver con posesiones, sino con relación. No tiene que ver con el tener, sino con el ser. El evangelio desmitifica a los poderes, porque la obra de salvación viene para que nosotros cambiemos de dirección, de orientación, de vecindario. Pablo está diciendo, hermanos, la fe canta, la fe ora y la fe celebra su relación con el Señor. Eso es bendición. Y después de que Pablo nos dice, nos resume, nos explica qué es la bendición, cuál es la naturaleza y la cantidad de bendición, él ahora desglosa 6 bendiciones que el Señor nos ha dado. Y vamos a estudiarlas.
La primera bendición está en el versículo 4 y es la bendición de la elección, de la escogencia. Mire lo que dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Pablo menciona 3 asuntos aquí concernientes a la elección de Dios hacia nosotros. Pablo aclara que la elección de Dios hacia nosotros es un asunto temporal antes de la fundación del mundo. Eso trasciende el marco de tiempo y espacio y nos está diciendo, cuando Dios te escogió, tú no estabas allí. Pero la elección también es un asunto de tiempo y espacio. Además de eso, es un asunto personal. El texto dice, nos escogió. Hermanos, a nosotros no se nos ocurrió. No estamos aquí porque nos pareció o fue una bonita idea. Él nos escogió. Y es un asunto práctico. Y aquí, la fe aterrizada. Pablo nos va a poner los pies sobre la tierra. Es un asunto práctico. La elección no es para ir al cielo. Es para que seamos santos. Nos eligió para que seamos santos. Y notemos el orden aquí. Hermanos, uno no es santo para que Dios lo elija a uno. Uno es santo porque Dios nos eligió. Es decir, la santidad es el resultado de la elección. Y ser santo no es apartarse para Dios, perdón, pero no lo es. Ser santo es haber sido apartado por Dios para Él. Eso sí es ser santo. Entonces, la elección no se da en rechazo de los demás, sino en beneficio de los otros. Primera bendición. Fuimos escogidos antes de. La segunda bendición, y es la bendición de la predestinación. Y afloran enseguida estos grandes teólogos calvinistas, arminianos, luteranos, wesleyanos y todo lo que termina, no. Perdón. La bendición de la predestinación. Versículos 5 y 6. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Pablo nos dice cuál es la base de la predestinación. Es el amor y por su santa voluntad. Es decir, hermanos, Dios no fue manipulado, no fue comprado o sobornado. Él nos predestinó por amor y por su voluntad, con un propósito: ser adoptados como hijos. Pablo está comunicando, no estamos huérfanos, le podemos decir Padre. Y quizás algunos han tenido una mala experiencia con el tema de la paternidad. Quizás algunos se han sentido solos. Quizás no tuvieron amor de padre, un abrazo de padre, a un padre que aconsejara y que acompañara. Pero Pablo dice en esta mañana, no estamos huérfanos. En el Antiguo Testamento, al único que se le podía llamar hijo fue a Israel. Éxodo capítulo 4, Salmo 2. Pero ahora se le llama hijo a la iglesia. Así, la iglesia es el pueblo de Dios y el nuevo Israel. Y nosotros llegamos a ser hijos no por méritos, hermanos, no por nuestros antecedentes, porque
Él nos predestinó. Y todo esto que ha hecho, las dos bendiciones primeras de Pablo, él las termina con una expresión. Él dice, nos escogió y nos predestinó. ¿Saben para qué? Todo para la alabanza de su gloria. Hermanos, la alabanza tiene como fundamento la obra de Dios. Nosotros no alabamos a Dios para que Él actúe. Lo alabamos porque ya actuó. Entonces, la iglesia nace en la eternidad antes de la fundación del mundo. Todo para la alabanza de su gloria. Otro asunto teológico para aprender ahí en la silla. Los actos de alabanza a Dios no son actos caprichosos. Es decir, porque me gusta. Es decir, porque es bonita. Porque se siente chévere. No. Los actos de alabanza a Dios son el resultado lógico, normal de su obra en nuestras vidas. Por eso le alabamos. Entonces, bendición o ser bendecido no es tener bienes. ¿Desde dónde nos está hablando Pablo? Desestimamos los bienes como bendición. Es ser alcanzados y encontrados por Dios y formar parte de su plan. La bendición no es algo para traficar. Es la experiencia vivida por aquellos que han sido encontrados con el mayor bien, el Señor mismo. Eso es bendición. La bendición de la elección y la predestinación comunican que Dios siempre estuvo pensando en nosotros. Siempre estuvimos en su mente y en sus planes. Entonces, la historia de la salvación no empieza en la cruz. Allí se concreta. Empieza desde la eternidad. No somos ciudadanos de segunda clase. La obra de Cristo no fue un plan B. Fuimos pensados antes de la fundación del mundo y la predestinación es muestra de ello. La tercera bendición es la bendición de la redención. Dice el versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Hermanos, pensemos en la historia bíblica. Así como Dios se hizo al lado de los israelitas en Egipto y los liberó, es decir, los redimió de la esclavitud, así también hoy por medio de la sangre de Cristo, Cristo se hace a nuestro lado y actúa a favor de nosotros, redimiéndonos o rescatándonos de la esclavitud del pecado. Eso es un acto de amor. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y así como Israel tuvo su éxodo, también nosotros vivimos nuestro éxodo. En Cristo Dios nos perdona. Un asunto para la silla. Todo el que ha sido perdonado está llamado y desafiado ahora a perdonar. En el Antiguo Testamento la liberación fue física y geográfica. En el Nuevo Testamento la liberación es moral y física, porque ahora ya no estamos en nosotros, sino que pasamos a estar en Cristo. Fuimos redimidos, perdonados, y eso nos comunica que el pecado no tiene la última palabra en nuestra vida. Ahora, la redención del Señor
es de acuerdo a su gracia. Dios es un Dios pródigo. Por eso la historia del hijo pródigo, yo siempre he dicho, no debería llamarse la historia del hijo pródigo, sino del Dios pródigo. Porque la palabra pródigo significa derroche, malgasto. Y eso es Dios, un Dios que derrocha amor por sus hijos. La redención tiene como propósito único que usted y yo conozcamos al Señor. En el Éxodo, Dios se manifestó, se dio a conocer para liberación y juicio. Y con eso puso las bases para que su pueblo le conociera, para que tuviera una relación con Él. En Cristo pasa lo mismo. Entonces, hermanos, en la cruz se manifiesta la gracia de Dios perdonándonos, pero también se manifiesta su interés en darse a conocer y en que nosotros le conozcamos. En la cruz, Él nos libera haciéndonos su propiedad. Nos libera de nosotros mismos. Nosotros no podíamos hacer eso. Ese es el deseo del Señor, que tengamos una correcta relación con Él. El texto del Antiguo Testamento: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, y no era porque no conocía la Torá, era porque no lo conocía a Él. El éxodo fue final de la esclavitud, pero el comienzo de la libertad. La cruz fue el final de la esclavitud, pero el comienzo de la libertad. Número 4, la bendición de la revelación del misterio. El asunto es revelado, versículos 8 y 10. Que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. Ahora mire el cambio. Pablo pasa de la obra de Dios en el hombre, en la comunidad, a la obra de Dios en el cosmos, en el universo. Está diciendo con esto que Dios no solamente piensa en salvar personas, sino que su plan de redención tiene amplitud de dimensiones cósmicas. Y Jesucristo es el centro de la historia. La persona que unifica es aquella que es la cabeza, es Cristo. Cristo es la cabeza sobre la cual se consuma el propósito de Dios, la agenda de Dios, el calendario de Dios. Dios va a traer unidad y restauración y orden en Cristo. Génesis capítulo 3 nos habla del desorden. Hay acusaciones, fratricidios, rebeldía. Pero en Cristo todo ese caos va a volver a ser bueno, muy bueno, en gran manera. Así, hermanos, el texto nos comunica que Dios no se ha olvidado de su creación. Que la salvación no es una bonita doctrina de cómo ir al cielo, es decir, de escapar de este mundo. No, es el plan de Dios para restaurar todas las cosas. Esa es la salvación. Número 5, la bendición de la herencia. Versículo 11. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. En el Antiguo Testamento, la redención estaba asociada con la herencia a la entrada a la tierra prometida, Éxodo capítulo 15.
La posesión de la tierra prometida en Éxodo era la evidencia de que Dios era digno de confianza. Eso mostraría que Dios era fiel a sus promesas. Ahora, en el Nuevo Testamento, la redención también está vinculada a su herencia. Así, la redención es el inicio y no el fin de un proceso. Es decir, la redención es el peregrinar ahora de la mano de Dios hacia su obra. Y así como el pueblo de Israel caminó hacia su herencia, también la iglesia debe hacerlo. Hermanos, somos peregrinos de la historia, no sedentarios de ella. Por eso no absolutizamos el presente, no nos detenemos en el presente, no nos casamos con el espíritu de la época, no le rendimos culto, pensamos en el futuro. Y cuando pensamos así, eso nos permite desarrollar una perspectiva crítica y a mantenernos expectantes hasta que el Señor venga. Es decir, hermanos, ¿cuál es la herencia que hemos recibido? Es la participación de la iglesia en el proyecto de restauración y la culminación del plan de Dios sobre toda su creación. Todo esto, dice Pablo, para la alabanza de su gloria. No hay mérito en nosotros. Ojo. Y la sexta bendición, la bendición de su Santo Espíritu. Versículo 13 y 14. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Si usted es un buen observador y ya ha venido leyendo la carta, se va a dar cuenta del paso, del traslapo gramatical que el apóstol Pablo hace. Él empieza hablando de nosotros, los judíos, pero con el sello del Espíritu Santo ahora dice vosotros, gentiles. Pasa del nos al vos. Y ese sello del Espíritu Santo es la sexta bendición como muestra del cumplimiento de la promesa. Hermanos, esto no es una novedad. Los gentiles pertenecen ahora al pueblo de Dios y la presencia del Espíritu es una señal irrefutable de eso. La pregunta para nosotros es, ¿cómo sabemos que tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros? Otro asunto para aprender en la silla. ¿Cómo sabemos? Bueno, creo que el texto nos da quizás 4. Número 1, sabemos que la presencia del Espíritu Santo está en nosotros cuando comunicamos el mensaje de salvación del Evangelio. Espíritu y palabra son una sola unidad. Número 2, sabemos que tenemos la presencia del Espíritu cuando se responde positivamente al mensaje del Evangelio. Número 3, sabemos cuando tenemos la presencia del Espíritu cuando damos testimonio de pertenencia, es decir, de inclusión. El Espíritu Santo viene para acabar, para derribar, para destruir todas las diferencias étnicas y las estratificaciones. El Espíritu Santo se democratiza. Número 4, el texto dice que la presencia del Espíritu Santo en nosotros es la señal de garantía.
Lo que Dios prometió, Él cumplirá. Pensamos a veces que la presencia del Espíritu Santo son todos estos hechos sobrenaturales. Y la presencia del Espíritu, todo lo que dije, tiene que ver con el camino, con nuestro andar, con nuestro carácter. Déjeme terminar con algunas conclusiones. La cruz no es la parte fea de la historia de la salvación, es el centro. Y la cruz nos dice que nuestro pecado no quedó impune, que Dios asumió nuestro rescate, que Él pagó el precio, que Él se hizo solidario y nos liberó. El grito de Jesús en la cruz, consumado es la evidencia de eso. La cruz, es decir, la redención, está para decirnos que nuestro pasado, hermanos, ha sido perdonado. Número 2, Dios no ha olvidado a su creación. La obra de Jesús tiene connotaciones cósmicas. Número 3, la salvación, la redención, es el inicio, no el fin del proceso. Nosotros, la iglesia, estamos viviendo un nuevo éxodo. La iglesia es el pueblo del éxodo. Y hoy, qué bonito es el Señor, ¿no? Esto no fue planeado. Pero hoy, con la cena del Señor, con la Eucaristía, recordamos que así como Él vino en la Pascua, su presencia en rescate por su pueblo, así Él vendrá por nosotros. Y como hemos sido perdonados, como el pasado ha sido perdonado, entonces nuestro presente tiene sentido y nuestro futuro está lleno de esperanza, porque Dios cumplirá su propósito en nosotros. Déjeme hacer una pregunta. ¿De dónde nos habla Pablo? Y si quieres recordarlo, oye, te hablo desde la prisión. Desde la prisión. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos ha dicho en esta mañana durante todo este tiempo? ¿Qué nos ha dicho allí en la silla? Nos ha dicho que aterricemos nuestra fe. Que entendamos, hermanos, que la iglesia ha sido bendecida. Y no está hablando de posesiones materiales. Recuerde, Pablo está diciendo, hablando de bendición desde una cárcel donde nada tiene valor. Pero Pablo nos recuerda hoy, nos pone los pies sobre la tierra, nos baja de la nube para decirnos que somos bendecidos con la elección, con la predestinación, con la revelación del misterio, con la herencia de la restauración de las cosas y con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la mayor bendición que la iglesia y usted pueda recibir, hermanos. La herencia del Señor. Y déjeme decirle algo, eso es plenitud en Cristo. Nuestra serie se llama La silla y el camino. Y hoy, esta mañana, aquí sentados, usted ha escuchado, el Señor ha dicho que somos su iglesia. Nos ha dicho que pensó en nosotros antes de la fundación del mundo. Nos ha dicho
que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Ahora toca pararse de la silla con esa comprensión de estas verdades teológicas y salir de aquí al camino, a la vida, a la cotidianidad, a peregrinar y vivir esta gran verdad. Somos bendecidos. Todo para la alabanza de su gloria. Así que, mis amados hermanos, su vida de fe, ahora que salga, va a ser marcada o no por lo que usted acaba de escuchar. Va a vivir o no por lo que usted ahí, sentadito en la silla, escuchó. Yo no sé usted, pero cuando yo leo esto, no importa cómo esté, no importa la situación que esté viviendo, eso cambia mi chip, eso cambia de perspectiva, esto me da esperanza, esto me anima a salir de aquí con una renovación de la mente. Esto me anima a pensar en que no importa lo que haya vivido atrás, Dios pensó en nosotros antes de la fundación del mundo. Nos escogió, nos predestinó. Él nos dio herencia y para mayor garantía ha puesto el sello de su Espíritu Santo en nosotros. Hermanos, si esto no es razón suficiente para dar alabanza a Dios, entonces no la hay. ¿Y sabe qué, hermano? Nada de lo que Dios ha hecho, ninguna de estas bendiciones tiene un requisito de nosotros hacia Él. ¿Por qué no dice para que su pueblo lee? O para que su iglesia lee. Dice, todo lo que ha hecho es para la alabanza de su gloria. ¿Qué tal si te colocas de pie un momento? Hoy hemos aprendido algunas verdades teológicas y nuestra oración es que no nos quedemos sentados con esas verdades en la silla, sino que en nuestro caminar esas verdades se reflejen. Esa es una forma de dar alabanza al Señor. Cierra tus ojos y dale gracias al Señor por haber pensado en ti. No eres un plan B. Fuiste su prioridad. No importa qué tan maltratado fuiste. No importa si no recibiste amor. No importa si no tuviste una figura paterna o materna a tu lado. El Señor siempre pensó en ti. Él no te ha dejado ni te ha desamparado. Él te ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Él te ha hecho su hijo. Él te ha adoptado y te ha amado, como dice su palabra, con amor eterno. Padre, gracias.
Gracias por el privilegio que nos das de iniciar, Señor, el estudio de tu palabra a través de estos tiempos de esta serie. Gracias por tu inspiración divina que hoy nos ha revelado asuntos teológicos importantes para nosotros, porque como iglesia queremos vivir conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque aquí sentados en la silla nos has dado la instrucción ahora de cómo caminar. Nos llamas a levantarnos del sedentarismo espiritual y nos dices que no hay razón para seguir sentado. Nos pones el ejemplo de un hombre encarcelado, sufriendo el rigor de las barracas, maltratado por estos imperios, Señor, sin piedad. Pero allí, desde la cárcel, Pablo te conocía, Señor. Y Pablo canta su fe. Pablo ora su fe. Y Pablo celebra su fe en relación contigo. Señor, nosotros estamos libres. Ayúdanos a entender y a vivir en libertad, cantando nuestra fe, celebrando nuestra fe y teniendo una relación real contigo, Señor. Padre, tú nos perdonaste. El pecado no tiene la última palabra en nuestras vidas y todo fue por tu gracia, Señor. Las personas que nos visitan hoy, la iglesia, por favor, sigue orando al Señor, dele gracias. Las personas que nos visitan hoy, si el Señor te habló en esta mañana, su palabra dice: si oíste la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Él ha pensado en ti antes de la fundación del mundo. Él te ha escogido y hoy tú lo escuchaste. Él te ha amado con amor eterno. Él no ha desconocido ninguna circunstancia de tu vida, pero hoy te llama. Él quiere perdonarte. Él quiere que lo conozcas. Y amigo o amiga que en esta mañana estás aquí, Dios te ha traído por algo. Si tú quieres recibir el perdón de Dios, si quieres conocer su amor, conocer su presencia, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por traerme hoy a tu iglesia. Gracias por hablar a mi corazón. Gracias por tu amor, por amarme aún antes de que naciera. Gracias por ofrecerme tu perdón. Dile: Señor, hoy yo reconozco mi pecado. Hoy yo abro mi corazón para que tú entres en mi vida. Hoy yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdóname y acéptame como tu hijo, como tu hija. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Gracias, Señor. Seguimos en adoración y oración al Señor. Si alguien aquí de las personas que nos está visitando hizo esta oración, por favor levante su mano.
queremos orar por usted, queremos conocerle. Dios lo bendiga. ¿Alguien más hizo esta oración? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Oremos. Padre, gracias por la vida de aquellos que hoy se han rendido a ti, que han echado sus cargas sobre ti. Sé con ellos, Señor. Bendíceles con toda bendición espiritual. Séllalos con la presencia de tu Espíritu Santo en sus vidas. Tómalos de la mano y no los sueltes jamás. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro por toda tu iglesia. Señor, gracias por tus bendiciones. Gracias por tu presencia en nosotros. Gracias porque también hemos entendido que esta iglesia aquí, en este sector de la ciudad de Armenia, no fue un invento humano, no fue producto de una buena idea. Fue planeada por ti, Señor. Desde antes de la fundación del mundo, ya tú tenías este lugar escogido para la alabanza de tu gloria. Permítenos ahora, Señor, vivir, andar, caminar, peregrinar en este mundo para la alabanza de tu gloria. En el nombre de Jesús te decimos amén, amén y amén.